Buenas tardes, tengan todos, todas y todos y cada uno de ustedes. Soy el maestro en Derecho José Eduardo Perales González, encontrándome actualmente aquí en el interior de mi casa, concretamente en el comedor de esta su casa, hogar de mi familia, conformada por mi señora María Andrea, por mi hijo Eduardo Alfonso, egresado de la Facultad de Jurisprudencia también, y de mi hija María Andrea Perales Flores, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dándole las muy buenas tardes a ustedes. La intención de esta presentación es una pequeña plática que quiero sostener con ustedes a través de para señalar la importancia del latín como lengua madre del español y su interrelación con el derecho y concretamente con el derecho romano. Recuerden, crear un futuro positivo comienza con la conversación humana. Es la inversión más simple y poderosa que un miembro de una sociedad o de una organización pueda hacer para la renovación. En el año 719 aproximadamente antes de Cristo, como ustedes deben de saber, a las orillas del río Tíber se reunieron tres jefes de tres tribus representantes de cada uno de los pueblos que conformaban la península itálica, a saber, Rómulo, jefe de los latinos, Tatio, jefe de los sabinos, y Lucubio, jefe de los etruscos. Estas personas se reunieron con la finalidad de crear la Civitas Romana. La Civitas Romana, que a la postre sería equiparada a la polis griega, pero con la diferencia de que este pueblo romano fue el precursor de la creación de muchas instituciones jurídicas que hasta hoy en nuestros días prevalecen. A pesar de todo el desarrollo de la historia del pueblo romano y atravesando por las diversas y muy complicadas épocas histórico-políticas, a saber como la monarquía, la república, el imperio en sus dos fases, del principado o diarquía y del imperio absoluto o dominato. Recordando que el primer de los 7 reyes romanos fue Rómulo y precisamente su idioma el latín. El latín, madre de nuestra lengua. Y precisamente de ahí la importancia que reviste el latín y su conocimiento. No solo para el pueblo en general como cultura, sino en especial para todos aquellos que nos dedicamos de alguna o de otra forma a estudiar el derecho. Es por eso que el latín es una lengua que muchos la han equiparado a una lengua muerta, pero de muerto el latín no tiene nada, respira y vive cada día con nosotros. Voy a señalar algunos ejemplos usados en forma cotidiana por las personas y luego haré referencia a algunos temas en especial de derecho y relacionados con temas del idioma al que nos estamos refiriendo y la importancia que de ahí deviene. Ejemplos cotidianos. ¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, que una Cámara Legislativa no se ha podido reunir por falta de quórum o no puede tomar decisiones por este motivo? ¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, también del término computer del idioma inglés, que deriva del latín computare, que significa contar? Además, en temas sumamente actuales como por ejemplo la fecundación in vitro o como por ejemplo en el tema del fax,
que es una abreviatura de facsimile o hágase semejante. Esto en términos de cotidianidad, pero ya más adentrados al término del derecho, a unos cuantos kilómetros al norte de nuestra ciudad de Saltillo se encuentra la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, que como sabemos tiene un sistema jurídico diferente al nuestro. El nuestro, el neorrománico, la principal fuente de derecho, pues es la ley creada por el Poder Legislativo, y a diferencia en los Estados Unidos de Norteamérica, su sistema jurídico que prevalece es el del Common Law, y la principal fuente de este sistema jurídico del Common Law pues es el precedente. ¿Qué es el precedente? Son decisiones judiciales tomadas por los jueces competentes para ir creando el derecho. Y en este contexto podemos hablar de algunos términos en latín usados comúnmente entre los abogados en Estados Unidos de Norteamérica, como por ejemplo los conceptos de certiorari, stare decisis, ratio decidendis, obiter dictum, estos dos últimos componentes elementales de esta figura del precedente. Quiere decir que a través de estos precedentes los jueces en Estados Unidos de Norteamérica crean el derecho. Los jueces y sus decisiones a través del precedente es la principal fuente de derecho en aquellos sistemas jurídicos. Esto no quiere decir que aquí en México no haya decisiones jurídicas judiciales, que el ejemplo clásico es nuestra jurisprudencia, y en Estados Unidos no quiere decir que la ley tampoco sea fuente de derecho, sino que estamos hablando de que las principales fuentes en aquellas latitudes son los precedentes y acá es la ley. Regresamos a nuestro punto de plática, que es la importancia del latín. ¿Quién no ha oído hablar términos en latín, refiriéndome a abogados, a litigantes y estudiosos del derecho? El término de res judicata o cosa juzgada. También es común que hayamos oído hablar de términos de onus o carga de la prueba, hoy muy de moda con los sistemas penales orales, o por ejemplo aquellos temas de las presunciones juris tantum, que son aquellas que admiten prueba en contrario, o las presunciones jure et jure, que no admiten prueba en contrario. Ahí nos encontramos con temas eminentemente derivados de la lengua latín o del idioma latín. También podemos hablar, entre algunas otras cosas, que el latín se encuentra muy adentrado en toda la vida de las personas. Así, por ejemplo, algunos términos, por ejemplo, el de carpe diem, aprovecha el día, aprovecha el momento, y para aquellos que realizan trabajos fuera del día o en horarios nocturnos, pues se puede hablar de un capet noct, aprovecha la noche. Entonces, ahí podemos concluir que el latín está presente en todas nuestras actividades. Yo a mis alumnos en el aula les comparto que el culpable, y le atribuyo yo a ese emperador romano Justiniano, que es el culpable de que tengamos que estudiar el latín, y el culpable de que hasta nuestros días nos hayan llegado muchas de las instituciones del derecho romano que hoy persisten. A través de sus 4 grandes obras, el Digesto o Pandectas, y en una entrevista posterior, ojalá y tengan tiempo de poder escuchar el término griego de Pandectas y una explicación un poquito más adentrada. Otra de sus obras fue el Códex, también muy importante. Otra de sus obras fueron las novelas, y por último las instituciones, una obra dirigida a estudiantes del derecho
como es eminentemente esta plática dirigida a ustedes, alumnos y alumnas de nuestra facultad. Por otro lado, a través de esta pequeña plática he querido manifestarles a ustedes que hace algunos semestres tuve la dicha de participar como presentador de una pequeña obra denominada Fases y aforismos jurídicos para estudiantes de Derecho. Estas frases y aforismos jurídicos, en su primera parte, fue elaborada por un exalumno mío y ahora compañero apreciado de nuestra facultad, el licenciado Alfonso Yáñez Arriola, y por un egresado también de nuestra facultad, el licenciado Luis Esteban Esquivel Cortés, quienes al comentarme de esta inquietud me hizo pensar en colaborar con ellos a través de la elaboración de la segunda parte en la que actualmente estamos trabajando y una tercera que queremos entregar formalmente a la biblioteca de nuestra Facultad de Jurisprudencia para que la mayoría de los alumnos que tengan interés pues puedan consultar ahí algunas frases de su interés. Les comento que en días recientes alumnos de mis dos grupos, de mis dos secciones de Derecho Romano, me han hecho llegar también a través de medios virtuales algunas frases en latín relacionadas con la clase obvio de Derecho Romano y algunas otras frases de interés general y común, como algunas que me permitiré leer, ¿sí? Una de ellas, como ya la había mencionado, carpe diem, aprovecha el día, aprovecha el momento, semper idem, siempre lo mismo, tempus fugit, el tiempo huye, verba liberati vos, la verdad os hará libres, entre algunas otras que mencionan algunos alumnos, pero quiero concluir con una frase de Lucio Anneo Séneca que señala: non test aunderum omnia tenus quod difficilum est, peri difficilum test quod non audemus. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Muchas gracias a todos ustedes y tengan unas muy buenas tardes.